Pues yo quería ir al Cabo de York, Cape York, que es la zona, el piquito de la parte de arriba de Australia, ¿no? Pero es verdad que esa zona es una zona como absolutamente despoblada, donde no hay casi población, hay como una única carretera, que es una carretera de tierra, que además va pasando por ríos sin que haya puentes, ¿no? O sea, tú tienes que como cruzar el río con el coche. O sea, tienes que ir con un coche, un 4x4, coche bueno, sí, sí, sí. un coche que tenga ruedas grandes. Efectivamente. Y yo dije, bueno, a ver, tenía como una especie de... Era 4x4, pero era como un poco SUV, ¿no? Como monovolumen, como un 4x4 de ciudad, y una cosa que yo nunca he entendido, la verdad, pero bueno, eso tenía. Y dije, bueno, tiro para arriba y hasta donde dure, venga, ¿no? vamos allá. Hasta donde aguante, ¿no? El coche. Y entonces, pues crucé un río. Ah, bueno, y me informé, ¿no? ¿Cómo era? La altura de Badeo se llama, wow. Que alguien me corrija si esto no es cierto, pero es como la altura en la cual el agua entra en el motor y el coche se te cala y se te va a la mierda, ¿no? Entonces, pues fui a un mecánico como para que me explicase dónde estaba esa altura en mi coche y tal. Y más o menos venía a ser como por debajo de mi rodilla, ¿no? Entonces yo decía, bueno, vale, pues cada vez que llegue a un río, pues me meto en el río, veo por dónde me llega, y si me llega por debajo de mi rodilla, pues puedo cruzar con el coche. Sin contar con que en esta zona de Australia todo está lleno de cocodrilos, ¿vale? Hostia, absolutamente no me todo está lleno de jodas. cocodrilos. Llega un punto en el que ya ni siquiera te ponen carteles, o sea, porque en cierto lugar de Australia te dicen, no te acerques a los ríos, tal, como no sé cuántos turistas mueren al año porque se los comen los cocodrilos, pero llega un punto en Australia en el que ni siquiera te lo ponen, tú ya sabes que todo está lleno de cocodrilos. Pero tú no lo sabías. Pero bueno, yo lo sabía, pero bueno, decía, pues si es un puto cocodrilo, pues lo veré, ¿no? Yo qué sé, lo veré. No sé. Hey, Coco, ¿qué tal, guapo? ¿Bien todo? ¿Cómo están las máquinas? ¿Bien? Grande. Y entonces, pues fui subiendo y fui cruzando ríos, tal, no sé qué, todo bien. Y llegó un punto que era el río Laura, me acuerdo, porque pensé, el río Laura, ¿no? Qué de señor esto. Y en ese momento del viaje yo estaba viajando con un chico y era el quien conducía. Y era yo quien me salía del coche para ver si la altura del río era factible o no. Y entonces ya llegamos a ese río y la corriente iba a todo trapo, ¿vale? Estaba como muy, 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 muy fuerte. Pero dije, bueno, vale, me meto. Y fue dar 3 pasos y tú imagínate el torrente de agua que había que me llevó por delante. Y no es que hubiese mucha agua, pero estaba yendo tan fuerte que me caí al suelo y me llevó el agua, ¿no? Y yo ya estaba, claro, pues en plan, sin poder agarrarme a nada, ¿no? Pasaron unos cuantos metros, va, tal, no sé qué, me agarro una roca, ya salgo. Claro, llena de agua, el agua se había llevado uno de mis zapatos, me acuerdo de este aleatorio detalle. Entonces estaba descalza de un pie y este chico llega corriendo, tal, ¿cómo estás? Y en plan, ok, trauma, pero estoy bien, ¿no? Estábamos ya como a unos, 10 metros del coche. Y cuando ya salgo del agua, ya todos rayados, alejándonos, rollo, ¿dónde va a haber cocodrilos? Miramos el coche y hubo como un momento de pausa y decir, se está hundiendo. El coche estaba en arenas movedizas. No. Efectivamente. No me lo puedo creer. Y arenas movedizas que pueden entregar un coche incluso. Bueno, te cuento. Hostia puta. Yo veía simplemente que el coche se hundía, que yo estaba llena de agua y sin un zapato. Marna Jones. Sí. 4. Y nos mirábamos y era como en plan, buah, corre. Pero claro, nos intentábamos acercar y nos hundíamos y era como, hostia, ¿cómo arreglamos esto? Total, llegó la arena, ¿no? Llegó como hasta el chasis del coche y ahí paró. Supongo que porque hay más volumen, ¿no? Entonces como que estaba sostenido por más sitios, entonces paró de hundirse. Pero fue como, ok, estamos a muchos cientos de kilómetros del lugar más cercano, en una carretera absolutamente secundaria de tierra por la que no pasa ni Cristo, mucho menos en esta época del año, y no podemos ir andando a ningún sitio porque no hay nada, ¿sabes? Entonces nuestra única opción es sacar el coche. Y no sabíamos cómo hacer eso, no sabíamos. Además estábamos como a 2 metros del puñetero río en el cual no podíamos cruzar porque te llevaba por encima y donde había cocodrilos y era todo como una especie de, no sé, de apoteosis. Total, ¿eh? Operístico. Y fue como, ok, vale, a lo mejor podemos como hacer palanca de alguna manera, venga, vamos a mirar como alrededor, a ver si hay como algunos troncos, algunas cuerdas, no sé. Entonces empezamos como a dar vueltas, como a peinar la zona, dando vueltas alrededor del coche, el coche estaba quieto, no se seguía hundiendo. Conseguimos como unos tablones, había como unos árboles que se habían caído por alguna tormenta o algo, los llevamos como arrastrando, ¿no? Entonces había como unos troncos grandes, los metimos como por debajo de las ruedas de delante, tal, no sé qué,
Y era como, bueno, necesitamos como más superficie. Ah, espera, tenemos como las alfombrillas del coche, ¿no? Que al final son como... Bueno, esto es Consejo de supervivencia, ¿no? Si vuestro ¿no? coche se queda atascado, sacadle las alfombrillas. En arenas movedizas. Luego en arena normal también funciona, que también he usado este truco. Sacamos esas alfombrillas del coche, ¿no? Que al final hacían como más superficie y entre meter los troncos ahí debajo, meter las alfombrillas, tal, ¿no? Hacer presión y que el coche era 4x4, dándole para atrás, conseguimos sacar una de las ruedas, venga, metemos como los palos por la otra. Bueno, tardamos 8 horas, ¿vale? En sacar el coche de ahí. Cuando el coche ya pudo estar en un lugar donde no se hundía, claro... Habíamos cavado con las manos, o sea, recordemos que me sigue faltando un zapato, ¿vale? Que ese no creo que recuperes nunca. O sea, un cocodrilo se lo está comiendo. Estoy llena de barro, de arriba a abajo, o sea... Y el coche está ahí, lo hemos sacado, ¿no? Y es como, ok. Y me acuerdo de mirarnos... Bueno, también he de decir que este chico estaba histérico, ¿vale? En plan, estaba llorando ¿Sí? En plan de, vamos a morir. Y yo, por favor, mantengamos la calma. ¿Pero cuando ya habéis sacado el coche? No. Durante estas 8 horas hubo una gestión emocional de este chico llorando. No lo llevaba bien. No lo llevaba nada bien, en plan, ¿y qué hacemos? Bengalas, ¿qué tenemos para poder sobrevivir? Y yo era, por favor, vamos a centrarnos, esta no es la actitud para poder sacar esto. Hostia. También aprendí esas lecciones, como por ejemplo, si vas a viajar por lugares un poquito recónditos en Australia, por favor, lleva un coche con cinch, lleva un coche que tenga snorkel o ve en caravana con más vehículos, pero bueno. Eso lo aprendiste a malas, ¿ves? Lecciones. Sufriendo. Bueno, total, que cuando ya el coche está como en un lugar seguro, tal, nos miramos, nos abrazamos, estamos como repugnantes. Y digo, no me quiero meter hacia el coche. Y me dice, yo tampoco. Digo, pues me voy a meter al río. Me dice, yo también. Y entonces, el mismo río que me había llevado por delante, me ves como tumbada, como una especie de lagarto, ¿vale? Para no caerme con aquella corriente. Claro. Y me dice, mira, si viene un cocodrilo, que venga, me da igual, pero yo me lavo el pelo, no me pienso meter hacia el coche. Y escurriéndolo todo, bueno, total. Y nos dimos la vuelta, nunca llegamos al pico de Cape York. ¿Y qué clima había en ese momento ahí? Hacía calor. Era un momento caluroso. Hacía calor y había serpientes, esa era otra cosa que no he mencionado. Porque en Australia todo quiere matarte. Sí, porque hay tanto animal chungo en Australia, ¿no? Como que se quedó ahí aislado esa parte del mundo, y todos los animales y... están en plan, este es mi territorio. Es una locura. Dice Terry Pratchett, que es un autor que me gusta mucho, de libros de fantasía, que en Australia todo quiere matarte menos algunos tipos de musgo. Hay unos tipos de musgo que no son venenosos. Sí, aquí hemos hablado mucho de Terry Pratchett y del mundo disco. Sí, me encanta. Me encanta Terry Pratchett. Él tiene un libro, el del país del fin del mundo, que es como toda una alegoría de Australia. Pues literalmente eso. Qué bueno. Todo o sea, que viviste el peligro de Australia en una excursión. Sí. Conseguiste llegar bien, ¿no? Sí, Entiendo que... Claro, sacar el coche no tiene que ser fácil. Además, un coche tan grande, ¿eh? O sea, No fue divertido. ¿Y no visteis ningún cocodrilo? Sí, pero más tarde. No ese día. Sí. Vale. Pero imagínate ya es que te lo juro que es lo que faltaba en la historia. Y mira, y de repente nos giramos y había una familia de cocodrilos viniendo hacia nosotros en desbandada. Y en Australia, además, como son cocodrilos de agua salada, son agresivos y son muy grandes. Son más agresivos que los de un río... Claro, no, los de río suelen ser caimanes que no atacan a las personas. O sea, te puede dar miedo encontrarte a uno y si la lías o te pones con una cría tal, pero no es normal que ataque a un humano. Están muy estáticos y ya está. Sí. Y porque son más pequeños. ¿Cómo se llaman? Los alligators. Los caimanes, sí. Los cocodrilos de agua salada son los que tienes en mente cuando piensas en película de cocodrilos, como una especie de lagarto, dinosaurio, sí. Darks.